Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy, porque nos vamos a sumergir en un tema que nos toca el corazón, la magia, la química, el amor que trasciende la pantalla. Hablaremos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque hoy vamos a revivir ese torbellino de emociones que nos regaló una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Vamos a explorar a fondo esa chispa innegable que saltó de la pantalla y nos hizo soñar con un amor como el de Eda y Serkan. Sí, amigos míos, hoy desmenuzaremos la conexión épica que unió las almas de Hande y Kerem, una relación que para muchos sigue siendo imperdible, un amor que para muchos sigue vivo en nuestros corazones. Vamos a hablar de amor eterno. Ese amor que de alguna manera trascendió la ficción y nos dejó con el corazón latiendo a 1000 por hora. Para los nuevos en este canal, sean bienvenidos. Aquí nos sumergimos en el apasionante mundo de las series turcas. Analizamos las relaciones de nuestros actores favoritos, desmenuzamos cada detalle que hace que estas historias sean tan adictivas y emocionantes. Exploramos a fondo las tramas, los personajes, la cultura turca y, por supuesto, los romances que nos hacen suspirar. Si aún no se han suscrito, les recomiendo que lo hagan ahora mismo. No se arrepentirán. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y únanse a nuestra comunidad. Aquí compartimos nuestra pasión por las series turcas, debatimos sobre nuestras parejas favoritas, y disfrutamos juntos de la magia de estas historias. Y ahora, sin más preámbulos, arranquemos este viaje a través de la historia de Hande y Kerem. Todo comenzó con Sen Kalkam, la serie que en español conocemos como Love is in the Air o Eres tú. Esta serie turca, estrenada en el año 2020, se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando corazones en cada rincón del planeta. La trama principal, centrada en el amor y la vida de Eda y Serkan, nos enganchó desde el primer momento. Pero seamos honestos, la chispa que verdaderamente encendió la llama, el ingrediente secreto que convirtió la serie en un éxito rotundo, fue sin duda la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde el primer encuentro de Eda y Serkan, la tensión sexual, la atracción y el cariño eran palpables. No era solo una actuación, era algo real, algo que se transmitía directamente a través de la pantalla, algo que te hacía sentir mariposas en el estómago y desear que ese amor fuera verdadero. Y eso, amigos míos, es lo que hace que una serie sea inolvidable. La química entre los protagonistas es crucial, es el alma de la historia, es lo que te hace creer en el amor, en la conexión, en la posibilidad de un final feliz. La forma en que se miraban Eda y Serkan, la manera en que se tocaban, las risas cómplices, las miradas que lo decían todo. Todo eso nos hacía creer en su amor, y nos hacía desear que fuera real, que traspasara la pantalla. ¿Y quién no se emocionó con la primera mirada, con el primer roce, con el primer beso de Eda y Serkan? ¿Quién no suspiró con cada escena romántica, con cada declaración de amor, con cada gesto de cariño? Y adivinen qué. Parecía que lo era. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Los fans, los medios de comunicación, las redes sociales, todo el mundo quería saber si Hande y Kerem eran algo más que compañeros de trabajo. Las fotos, los vídeos, las entrevistas, las declaraciones, todo apuntaba a que sí. Y, ¿saben qué? A todos nos encantaba la idea. ¿Quién no querría que Eda y Serkan fueran reales? ¿Quién no soñaba con un amor tan apasionado, tan romántico, tan lleno de magia? Las redes sociales explotaron con noticias y especulaciones. Los fans se volvieron detectives, analizando cada detalle, cada gesto, cada publicación en las redes sociales. Cada foto tomada fuera del set, cada paseo juntos, cada comentario en sus publicaciones. Todo se convirtió en material para alimentar el fuego de la especulación y el deseo. Los fans, con toda la razón, querían creer en el amor verdadero, en ese amor que nace en el trabajo, que traspasa la pantalla, que conquista corazones. ¿Recuerdan las fotos en las que se les veía juntos, fuera del set? ¿Recuerdan los vídeos en los que se les veía riendo y jugando? ¿Recuerdan los comentarios que se hacían en sus redes sociales? Cada uno de esos pequeños detalles, cada una de esas pequeñas pistas, alimentaban la esperanza de los fans. Queríamos creer que el amor de Eda y Serkan era real, y que Hande y Kerem estaban viviendo una historia de amor tan mágica como la que veíamos en la serie. Y sí, efectivamente, Hande y Kerem confirmaron su relación. Fue un momento de euforia para los fans.
Ver a las estrellas de tu serie favorita juntas en la vida real es como un sueño hecho realidad, como la prueba de que la magia de la ficción puede extenderse más allá del set de grabación. Era la confirmación de que el amor, ese amor que nos habían hecho soñar, era posible. A la prueba de que la química que veíamos en la pantalla era real. Ver a Ande y Kerem juntos, fuera de la ficción, fue un regalo para los fans. Fue la prueba de que el amor, la conexión, la magia que veíamos en Love is in the Air era real. Fue la confirmación de que el sueño era posible. Pero, ¿qué hizo que esta relación fuera tan especial? ¿Qué es lo que la convirtió en un fenómeno que sigue siendo recordado con tanto cariño? Primero, la conexión genuina que existía entre ellos. No era solo una química profesional, no era solo la habilidad de dos actores para interpretar a la perfección a sus personajes. Era una conexión emocional, una complicidad que se notaba en cada interacción. Se apoyaban mutuamente, se reían juntos, se miraban con cariño y respeto, y se veía que realmente se preocupaban el uno por el otro. Se nota cuando dos personas se quieren de verdad, y en el caso de Ande y Kerem, esa conexión era innegable. Luego, la forma en que se complementaban. Ande es conocida por su dulzura, su elegancia, su encanto natural y su gran corazón. Kerem, por su parte, es un hombre carismático con un gran sentido del humor, una personalidad arrolladora y un gran atractivo. Juntos formaban una pareja equilibrada, una pareja que nos recordaba que los opuestos se atraen, y que las diferencias pueden ser la base de una conexión profunda y duradera. Ande con su ternura y delicadeza y Kerem con su fuerza y energía, creaban una combinación perfecta. Y por supuesto el apoyo que se brindaban profesionalmente. Ambos son actores talentosos y exitosos, y se animaban mutuamente a seguir creciendo y evolucionando en su carrera. Se convertían en los fans número uno del otro, celebrando cada logro, apoyando cada proyecto, y demostrando que el éxito del otro era también su propio éxito. Se admiraban, se respetaban, y se sentían orgullosos del trabajo del otro. La relación de Ande y Kerem nos enseñó que el amor, la conexión y el éxito pueden ir de la mano. Nos demostró que es posible encontrar el amor en el trabajo, y que con respeto, apoyo y cariño, se puede construir una relación sólida y duradera. Por supuesto, como en toda relación, hubo momentos difíciles. La presión mediática, los rumores, las críticas, la exposición constante. Todo eso puede afectar la vida de cualquier persona, incluso de las más fuertes. Ser una figura pública, estar expuestos a la mirada del mundo, no es fácil. Pero Ande y Kerem, a pesar de todo, siempre se mostraron fuertes y unidos. Defendieron su amor, y lucharon por mantener su relación a flote. Demostraron que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. ¿Y cómo olvidar los momentos que compartieron en las redes sociales? Las fotos juntos, los mensajes de amor, las muestras de cariño. Todo eso nos hacía creer en el amor verdadero, y nos recordaba que el amor es algo que hay que cuidar y proteger. Cada publicación, cada mensaje, cada foto que compartían en las redes sociales era una muestra de su amor, de su conexión, de su complicidad. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar, y nos demostraron que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa. La relación de Ande y Kerem fue un regalo para todos los que amamos Love is in the Air. Nos dieron algo más que una serie de televisión. Nos dieron una historia de amor que nos hizo soñar, que nos hizo creer en la magia, y que nos demostró que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, incluso en el set de una serie. La relación de Ande y Kerem nos enseñó que el amor puede ser real, que la felicidad es posible, y que a pesar de las dificultades, vale la pena luchar por el amor. Ahora hablemos un poco más de la serie en sí, porque no podemos hablar de Ande y Kerem sin hablar de Love is in the Air. La serie nos narra la historia de Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que ve truncados sus estudios cuando le retiran la beca que la sostenía. Eda culpa a Serkan Bolat, un exitoso empresario que es responsable de la empresa que le debía el dinero de la beca. Pero el destino, caprichoso como siempre, los cruza nuevamente. Serkan le propone a Eda un trato: si ella finge ser su prometida durante 2 meses, él le devolverá la beca. Al principio Eda se niega, pero finalmente acepta, movida por la necesidad de seguir estudiando. Lo que comienza como un contrato de conveniencia, poco a poco, se va transformando en algo más. Eda y Serkan empiezan a sentir cosas el uno por el otro.
La convivencia, las situaciones que enfrentan juntos, las dificultades y los momentos felices, van creando un vínculo que los une cada vez más. La serie está llena de momentos románticos, divertidos y emocionantes. Tiene escenas icónicas que aún recordamos con cariño, escenas que nos hicieron suspirar, reír y llorar. Y por supuesto, la serie nos deja con mensajes importantes. Nos enseña sobre el poder del amor, la importancia de la amistad, y la necesidad de luchar por nuestros sueños. Sin importar las dificultades. Love is in the Air fue un éxito rotundo, y parte de ese éxito se debe a la química entre Andy y Kerem. Ellos, con su talento y su dedicación, lograron que los espectadores se enamoraran de sus personajes y de su historia de amor. Lograron que creyéramos en Eda y Serkan, y que soñáramos con un amor como el suyo. La serie también aborda temas importantes, como la lucha por los sueños, la importancia de la familia, y la superación de obstáculos. Eda y Serkan, a pesar de sus diferencias y de las dificultades que enfrentan, siempre encuentran la manera de salir adelante juntos, apoyándose mutuamente y demostrando que el amor puede superar cualquier adversidad. Pero como toda historia de amor, la de Andy y Kerem tuvo su final. Después de un tiempo decidieron tomar caminos separados. La noticia fue un golpe para los fans, quienes esperaban que su amor durara para siempre. Sin embargo, debemos respetar sus decisiones y recordar que el amor, a veces, tiene que transformarse, que las relaciones evolucionan, y que lo importante es recordar los buenos momentos y aprender de la experiencia. Hoy, Andy y Kerem han seguido adelante con sus vidas. Han protagonizado nuevos proyectos, han seguido cosechando éxitos, y han demostrado que son dos personas talentosas, valiosas y llenas de vida. Han crecido profesionalmente y han demostrado que son capaces de enfrentar nuevos desafíos y alcanzar nuevas metas. Pero, la huella que dejaron en nuestros corazones, como Eda y Serkan, sigue siendo imborrable. Siguen siendo recordados con cariño, y su historia de amor sigue siendo una de las más queridas por los fans de las series turcas. ¿Y qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que el amor es un camino lleno de sorpresas, que a veces las cosas no salen como queremos, y que lo importante es disfrutar cada momento, cada experiencia. Aprendemos que el amor es un sentimiento hermoso, que puede traer alegría, felicidad y crecimiento personal. Aprendemos a valorar el presente, a ser agradecidos por los momentos compartidos, y a recordar que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa. La relación de Andy y Kerem nos ha dejado muchos recuerdos bonitos, y nos ha enseñado muchas cosas sobre el amor y la vida. Y aunque, como dije, su amor llegó a su fin, el cariño que les tenemos sigue intacto. Su historia nos demostró que el amor es posible, que la felicidad es alcanzable, y que los sueños pueden hacerse realidad. ¿Y ahora, qué podemos esperar de Andy y Kerem en el futuro? Ambos siguen trabajando y creciendo en su carrera. Han protagonizado nuevos proyectos y seguramente nos seguirán sorprendiendo con su talento, con su dedicación y con su pasión por la actuación. Han demostrado ser artistas completos, capaces de interpretar una amplia gama de personajes y de conectar con el público. ¿Y quién sabe? Tal vez en el futuro vuelvan a coincidir en algún proyecto y nos regalen nuevas emociones y nuevas historias de amor. Soñar no cuesta nada. Aunque sus caminos se hayan separado, el recuerdo de Eda y Serkan siempre estará presente en nuestros corazones, y la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos, aunque sea en un futuro lejano, siempre estará abierta. En resumen, hoy hemos explorado la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su encuentro en Love is in the Air hasta su relación en la vida real. Hemos analizado la química que los unió, la forma en que se complementaban y los momentos inolvidables que compartieron. Hemos hablado de los éxitos, de las dificultades y de las lecciones que nos dejaron. Y sobre todo hemos celebrado el amor, ese sentimiento mágico que nos hace soñar y que nos impulsa a ser mejores personas. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más recuerdan de la relación de Hande y Kerem? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y ahora, por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a seguir compartiendo mi pasión por las series turcas con ustedes.
Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias por estar aquí, por su apoyo, y por su amor por las historias de amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.